Muy bien, pues buenos días a todos. Encantado de poder saludaros por este medio a través de este webinar. Eh, Creo que lo que toca en estos momentos al inicio de cualquier sesión es una presentación. Deciros que soy, bueno, el nombre lo podéis ver en la propia diapositiva. Soy Juan Simó, técnico de desarrollo de negocio e innovación del CEI Valencia. Y bueno, espero, a través de la experiencia directa que tengo en mi vida profesional y también, como no, a través de la formación adquirida, pues poder transmitiros los contenidos de la sesión de hoy de tal manera que los podáis compartir, si es el caso, si se trata de agentes del territorio vinculados con el ecosistema emprendedor, o que los podáis aplicar en vuestro proyecto, en vuestra startup, si es el caso, si sois emprendedores, ¿vale? A ver, por situar un poco el punto de partida, el nombre de la sesión, de la ponencia: cómo encontrar los puntos débiles de la competencia y sacarle ventaja. Es una forma, bueno, por decirlo así, desarrollada, explicada de referirnos a qué vamos a o de qué vamos a hablar. Pero yo, por concretarlo un poco más, yo creo que el concepto, básicamente, hay algunos conceptos que repetiré, que pondré sobre la mesa, pero el concepto básico que se esconde detrás de esta sesión es el concepto de benchmarking, ¿vale? Benchmarking, ¿qué es esto del benchmarking? Pues es más o menos tener una referencia, una noción, una idea de, en un mercado concreto, qué hace nuestra competencia y qué tenemos que hacer nosotros para poder encontrar una cuota de mercado, para poder hacernos un hueco en el pastel del mercado en el que estemos, para conseguir una porción de ese pastel. Eh, a ver, un momento. Vale, es que no estaba en la presentación. Ahora sí, he podido pasar de diapositiva. Siempre me parece muy interesante iniciar cualquier tipo de aproximación a esta cuestión, o a cualquier otra que tenga que ver con el desarrollo de un nuevo negocio, de una nueva empresa. Eh, yo creo que el pararse inicialmente a reflexionar es muy importante. Hay un cambio de paradigma en la forma de gestionar proyectos de negocios que yo diría que se ha dado a lo largo de los últimos 40 años. Quizá 40 sea un plazo de tiempo excesivo, pero en los últimos 30 años, a buen seguro, a la hora de gestionar proyectos de negocio, hemos pasado de un enfoque que arranca en la producción y termina en el cliente. Eh, yo os hablo desde una de las dos sedes que tiene el CEI Valencia en la Comunidad Valenciana, desde la de Alcoy. Aquí el sector predominante es el sector textil. Y aquí hace, pues eso, 30, 35 años, 40 años, el planteamiento inicial de cualquier negocio de este sector, por poner este tipo de negocios como ejemplo, era, bueno, el caso típico: somos dos o tres trabajadores, operarios de una fábrica textil. Vamos a montar nuestra propia fábrica, y para ello lo que vamos a hacer va a ser alquilar o comprar un local y poner, por ejemplo, en su interior dos o tres máquinas, dos o tres telares. Vamos a producir, vamos a buscar un buen comercial y ya venderemos. Es decir, partíamos o se partía del área de producción, y todo el proceso de desarrollo corría a cargo de, bueno, establecer una red buena, potente, descansar en un buen comercial para conseguir esas ventas. A día de hoy eso ha ido cambiando fundamentalmente por el aumento, eh, bueno, pues muy importante de la competencia en todos los mercados, y eso hace que a día de hoy los planteamientos de desarrollo de negocio sigan un proceso inverso. Es decir,
la estrategia que tenemos que desarrollar, que tenemos que armar para desarrollar nuestro proyecto de negocio, parte de mi cliente, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, una, una serie de preguntas previas para ubicarnos, no para, eh, siguiendo el ejemplo que os he puesto, no para empezar a producir más pensando en la cantidad de metros de tela producidos, más pensando en eso, que a quién voy a encaminar o a quién voy a dirigir mis esfuerzos comerciales, más que eso lo que vamos a hacer es una evaluación inicial. ¿Quiénes somos? Al final, si vamos a montar una nueva empresa, evidentemente quedará patente en ella, en ese negocio, esa nueva startup quedará patente cuál es nuestra forma de ser, cuáles son nuestros intereses, cuál es nuestro know-how, en qué somos especialmente buenos o en qué creemos que podemos ser especialmente eficaces y eficientes y, por lo tanto, a qué nos vamos a dedicar, a qué nos dedicamos desarrollando el proyecto que vamos a desarrollar. ¿Qué valor ofrecemos? Ese es otro concepto que me parece también muy vital destacar y ser consciente del peso que tiene en el desarrollo de cualquier estrategia, de cualquier proyecto de negocio. El valor, como luego veremos, bueno, no lo desvelo, os lo cuento. El valor es el valor en un entorno de mercado, un entorno comercial, un entorno de negocio y empresarial, tiene una connotación que es muy importante conocer y dominar, ¿vale? Lo tenemos que valorar. ¿En qué mercado estamos? Importantísimo. Porque al final, y hago aquí también otra reflexión, me paro para hacer otra reflexión, este proceso de desarrollar una estrategia, este proceso de establecer unas líneas de actuación más o menos planificadas sobre las cuales ir avanzando en el crecimiento, en el establecimiento y posterior crecimiento de nuestro negocio, eso tiene que estar cimentado en unas, en fin, en unos conocimientos, en unas previsiones, unas planificaciones previas que son básicamente la estrategia. La estrategia eh, se basa, el punto de partida de la estrategia es conocer cómo somos a nivel interno, el famoso DAFO, es la parte que corresponde a debilidades y fortalezas que nuestro proyecto, nuestra organización, nosotros como célula de partida del nuevo negocio tenemos, qué debilidades y qué fortalezas tenemos, y, perdón, qué debilidades, sí lo he dicho bien, qué debilidades y qué fortalezas tenemos. Y a nivel externo hay que conocer qué amenazas y qué oportunidades bueno, se muestran ante nosotros. Eh, todo eso está íntimamente relacionado con el mercado en el que estamos. Y en base a ese DAFO, a ese combo de debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades, es el punto de partida sobre el que tenemos que establecer cuáles son los pasos a seguir para poder desplegar nuestro proyecto y hacerlo sostenible, fundamentalmente, al menos en primera instancia, económico. ¿Vale? ¿Quiénes son nuestros proveedores? ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues tiene mucha razón de ser el hablar de todo esto en una sesión como la de hoy, en la que además vamos a hablar de tres herramientas. Una de ellas contempla específicamente el hacer un esfuerzo por conocer quiénes son nuestros proveedores, nuestros clientes. El benchmarking fundamentalmente se refiere a conocer quién es nuestra competencia, pero dentro de ese benchmarking puede haber una extensión a aguas arriba de nuestra cadena de valor, refiriéndonos a proveedores, o aguas abajo en nuestra cadena de valor, refiriéndonos a clientes, que puede ser importante conocer para, entre otras cosas, ver hasta qué punto tenemos posibilidades de manejarnos, de tener bueno, ciertos resortes para poder defender nuestro negocio y, como digo, que sea viable y que sea, como no, que sea rentable. ¿Vale? Y al fin y al cabo,
todo esto relacionado con cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características. Hablaríamos también de cuáles son las circunstancias que le rodean para comprenderlos y para comprender también mejor nosotros cómo nos podemos desenvolver en ese mercado, en ese desarrollo, en la puesta en práctica de esa estrategia de negocio. ¿Vale? Bueno, pues esta serie de preguntas que previamente parece que por llamarlo de alguna manera, examen de conciencia, son necesarias, son convenientes, podrían ser adecuadas, podría ser adecuado hacerlas para partir con una cierta orientación en el desarrollo de nuestra estrategia, en este caso de nuestro proceso de conocimiento del mercado, de nuestro benchmarking. Este paso previo, como digo, es la antesala bueno, de hablar un poco en qué partes se va a desarrollar esta presentación de hoy. Vamos a hablar de valor. Como he dicho, yo podría comentaros que en mi vida profesional he llegado a ser hasta administrador de una SL, es decir, he tenido un negocio de cierto volumen de ventas en marcha y tengo que confesar honestamente que el peso, la importancia de entender bien en qué consiste el valor en un entorno de mercado, un entorno comercial, un entorno empresarial, quizá en ese momento, a lo largo de tu vida no lo sabes todo, vas aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. En ese momento quizá no tenía una noción, una conciencia clara de cuál es su importancia y hasta qué punto hay que comprender cómo utilizar ese concepto para empujar, para darle impulso a nuestra empresa, a nuestro negocio. ¿Vale? El tema del valor está muy relacionado con la oferta y la demanda. Antes os he hablado del ejemplo de ese negocio textil montado por 2 o 3 exoperarios con un planteamiento de push desde la producción desde la oferta hacia la demanda. Actualmente el push es al contrario, es desde la demanda hacia la oferta. Vamos a ver esto un poco con más detalle. Y habiendo hablado del valor de oferta y demanda, ya vamos a abordar la primera de las 3 herramientas que vamos a utilizar, vamos a hacer referencia aquí a ellas, 3 herramientas, 3 canvas, 3 lienzos, 3 plantillas, básicamente incluidas en el grupo de herramientas que se utilizan, entre otras metodologías de desarrollo de proyectos de negocio, en la metodología Design Thinking, que aprovecho y digo que os avanzo que están a vuestra disposición en una página web de los CEI de la Comunidad Valenciana que se llama Big CEI. No hace falta que apuntéis nada, no hace falta que me extienda más, dando referencias de dónde podéis conseguir estas herramientas, estas plantillas, estas templates, porque prácticamente en todas las diapositivas en las que aparecen, abajo a la izquierda hay un link en el que podéis clicar y directamente os dirigirá ese link a dónde podéis descargar esa herramienta. Os dirigirá a un entorno en donde podéis descargar la herramienta, podéis también incluso ver una explicación de cómo utilizarla y además podéis ver un ejemplo específico de cómo quedaría una vez aplicada a un caso concreto. ¿Vale? Bueno, pues os decía que las 3 herramientas son las que aparecen en los puntos 3, 4 y 5, el diagnóstico de la industria, benchmarking y el cliente mystery. Pues en este punto 3, deciros que habiendo hablado del valor, de la oferta y la demanda, lo siguiente, el primer paso para el benchmarking es empezar a tener noción de cómo está nuestro sector, cómo está la industria en la que estamos, industria aquí entendida como sector, como mercado en el que nos vamos a mover, y atendiendo a eso, ¿qué posición de partida podemos ocupar? Yo diría que uno de los enfoques más importantes
de esta herramienta es el que hace referencia a, bueno, cuánta competencia hay y qué nivel de poder de negociación, por ejemplo, tengo con respecto a mis proveedores, con respecto a mis clientes, con respecto al nivel de competencia o de competitividad que puedo tener con respecto a mi competencia, con respecto a hasta qué punto el mercado en el que yo estoy puede suponer mi desarrollo, mi puesta en práctica de mi idea puede suponer una oportunidad atractiva, rentable, beneficiosa, que puede generar la atracción de otros inversores, de otros proyectos, de otras startups o de otros emprendimientos, hasta qué punto es fácil meterse en nuestro mercado, hasta qué punto no. Bueno, lo desarrollo con más detenimiento en ese punto. Sigo, benchmarking. Bueno, con todo lo trabajado anteriormente veremos de qué manera, de la forma más objetiva posible, y eso es lo mismo que decir, de la forma más cuantificable posible, de qué manera podemos comparar qué hay en el mercado y qué queda por cubrir. Es decir, benchmarking, esa es una de las ideas que yo remarcaría de la sesión de hoy. Benchmarking es algo, es un concepto muy vinculado al concepto posicionamiento. Posicionamiento de marca, posicionamiento de productos. Es decir, hasta qué punto, en función de lo que ya existe, podemos hacer un combo básicamente de precio, características de nuestros productos que nos permita estar en un hueco del mercado que no esté cubierto y que pueda, por tanto, ser la mejor opción de un determinado grupo de clientes. Ese benchmarking, esa búsqueda, eh, esa detección, indagación de qué opciones hay disponibles en el mercado y, por lo tanto, qué opciones están sin explorar o no están ofrecidas, eso nos puede dar una muy buena forma de competir, de convertirse en una arma, en una vía de aumentar nuestra competitividad en un mercado concreto. Bueno, pues todo esto, en algún momento, esto del diagnóstico de la industria o las 5 fuerzas de Porter, que es, en el fondo es el principio de Michael Porter, uno de los padres del marketing y la estrategia moderna, ese diagnóstico de la industria y ese benchmarking, en ocasiones, para poder tener datos que incluir en las herramientas 3 y 4, para ello hay que recurrir a una tercera herramienta, el cliente misterioso, que más bien es una plantilla que nos va a ayudar a desplegar las acciones necesarias para poder recabar aquella información que necesitemos para, como digo, poder abordar diagnóstico de la industria o el template de benchmark. Y a partir de ahí, bueno, llegaremos al punto de las conclusiones. Intentaremos, de todo lo que hemos visto, sacar conclusiones que puedan ser aplicadas a casos concretos. Pues empezamos con el concepto del valor. A ver, hay una frase de este economista austriaco del siglo pasado que a mí me parece especialmente relevante y tiene relación con lo que os decía, con el concepto de entender hasta sus últimas consecuencias o en esencia o la parte fundamental de lo que es el concepto de valor en un entorno de mercado, un entorno comercial. Decía Ludwig von Mises que la clave de la generación de la riqueza está en servir al prójimo. Esta cita escueta, puesta en contexto, entendida correctamente, quiere decir, o a lo que se quería referir el autor, es que la generación de riqueza para nuestros clientes y de riqueza para nuestro negocio, para nuestra empresa, radica en servir al prójimo. ¿Qué es esto de servir al prójimo? Servir al prójimo es transferirle valor. Si el cliente recibe valor, el cliente está dispuesto a pagar.
Y entonces el cliente, si recibe valor, si recibe productos o servicios valiosos, está adquiriendo un mayor nivel de riqueza, está aumentando su riqueza. Cuanto más cosas valiosas tiene o cuantas más cosas, más productos, más servicios le son valiosos, una vez adquiridos, más riqueza ha obtenido. Por esa misma regla de tres, en ese intercambio, en el que en general, siempre que un intercambio se da el win-win, ambas partes ganan, en ese intercambio nosotros como empresa hemos ganado también porque hemos transferido un producto o un servicio que hemos prestado, hemos producido y a cambio hemos obtenido un dinero, un valor monetario. Entonces, la clave está en ver qué hacemos que tenga auténticamente valor para nuestros clientes. Si eso es así, por decir de una forma gráfica, podemos decir que entramos en una reacción en cadena. Cuanto más valor creamos, cuanto más valor transferimos, más nos compran, más valor económico adquirimos y más capaces somos de producir más productos y servicios para otra vez transferir más valor. Bueno, esto es un poco el secreto que hay detrás de los negocios que crecen y van bien, tienen una senda de crecimiento y de rentabilidad. Vale, entonces, ¿valor qué es? Pues siempre que hay que recurrir a la esencia del significado de cualquier concepto, yo creo que una de las mejores maneras de hacerlo es acudir al diccionario de la Real Academia Española. Y según la primera acepción de la Real Academia Española para el vocablo valor, es el grado de utilidad para satisfacer necesidades. Esto es importante y esto es lo que os decía, o a esto es a lo que me quería referir inicialmente cuando he estado hablando del concepto de valor. Valor en este entorno es grado de utilidad. ¿Cuánto de útil para resolver un problema o atender una necesidad de mis clientes es lo que yo les vendo, mi producto o mi servicio? Entonces, una cosa importante es ser consciente de que el valor no es un término absoluto. El valor es subjetivo porque es función de las necesidades y de los problemas que tiene cada persona, que tiene cada grupo de personas. Es por tanto, por eso, que no es conveniente, no es adecuado, no es lógico, no es racional querer vender a todo el mundo. Tenemos que saber del mercado en el que estamos, a qué tipo de personas, a qué clientes lo que ofrecemos les aporta más valor que otras alternativas que ofrecen otros en el mismo mercado, ¿vale? Esa es un poco, ese podría ser uno de los orígenes de por qué hacer benchmark. ¿Qué hacen los demás? ¿Qué ofrecen los demás? Eso comparado con lo que hago yo, con lo que ofrezco yo, de qué manera a mí me posiciona en una especial situación favorable para atraer, para decidir la opción, o sea, la voluntad de compra de algunos clientes en favor mío antes que en favor de ciertos competidores. Bueno, pues hay que tener, para todo ello hay que tener en cuenta el concepto valor y tener en cuenta, como he dicho, que es sinónimo de utilidad para satisfacer problemas, para satisfacer necesidades o para resolver problemas y depende mucho de una percepción subjetiva. Vale. Entonces, dicho lo cual, yo os diría que independientemente de que hoy hablemos de benchmarking, como podría ser la sesión de hoy sobre cualquier otro tema, desde 2006-2008 que aparece esta herramienta, el Business Model Canvas, el lienzo modelo de negocio, yo os diría que mi experiencia, lo que muchos gurús o expertos en el ámbito del desarrollo empresarial, de la innovación, del emprendimiento dicen,
esta herramienta, el lienzo modelo de negocio, es una referencia básica, es un punto de partida fundamental para entender lo que somos y lo que queremos ser, y todo aquello que se pone en marcha, que se pone en funcionamiento cuando desplegamos nuestro proyecto de negocio, aparece aquí y tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros planteamientos de partida según los reflejamos aquí y de cómo esos planteamientos de partida, por ejemplo, a través de un proceso de conocimiento del mercado, a través de un proceso de benchmarking, cómo esos planteamientos de partida varían y se mejoran. Se tiene que pretender que mejoren las probabilidades de éxito de nuestro proyecto. Por lo tanto, siempre como referencia, como documento de apoyo que sirve para ir puliendo nuestro planteamiento y nuestra hoja de ruta, que puede ser desarrollada con más detalle en un plan de empresa, todo ese planteamiento genérico y estratégico es vital, es esclarecedor representarlo. Vale. Dicho lo cual, este hito está marcado, esta referencia está hecha. Bueno, pues voy a una de las diapositivas que en más ocasiones utilizo porque creo que es bastante esclarecedora en general para entender la dinámica que se da en los mercados, la dinámica que se da en el mundo empresarial y comercial y que, como decía, tiene algo que ver con el ejemplo de ejemplo inicial que he puesto de este nuevo emprendimiento de 3 operarios que montan una empresa textil. Aquí veis cómo en 100, 110 años los entornos de mercado han cambiado. A ver, hay que ser honestos y hay que decir que siempre que hablamos de mercado hablamos de un cierto nivel de competitividad, de varios actores en el mercado, de varios competidores, de varias empresas, pues pugnando por conseguir las ventas y pugnando por conseguir mantenerse y, bueno, trabajar, obtener beneficios, facturar en ese mercado. Pero es cierto que el paradigma, lo que podía ejemplificar lo que es la realidad de los mercados hace 100 o 110 años y lo que es hoy en día, ha cambiado muchísimo. A la izquierda veis no es realmente un eslogan o ¿cómo decirlo? Eh, no es un mensaje publicitario, nunca en ningún momento Ford con su modelo T en 1910 o 1912 hizo comunicación, difusión, propaganda del modelo, diciendo que el cliente puede elegir el color que quiera siempre que sea negro. Eso nunca fue así, esto es más una anécdota de una convención de concesionarios, de dealers en Estados Unidos. Aquí varios concesionarios le dijeron a Henry Ford que, bueno, que había salido un competidor que era Chevrolet, que ofrecía coches y que eran de varios colores, mientras que Ford, por economías de escala, porque el color negro es el más barato, todos los Ford eran negros. Bueno, pues eso da a entender un cierto nivel de competitividad en ese mercado, pero un grado de relación entre oferta y demanda en el cual en ese momento en Estados Unidos, en otras partes del mundo, posiblemente en España eso no era así, pero en Estados Unidos en ese momento el mercado existente era un mercado con mucha demanda y una oferta en comparación pequeña. Bueno, pues no hay más que pensar. Fabrique lo que fabrique, se va a vender. Planteamiento desde la producción, push de la producción al mercado. Eso actualmente, en la mayor parte de mercados, ha cambiado, y en el mercado de la automoción, pues por supuesto. Bueno, últimamente con el tema del coche eléctrico han cambiado muchas cosas, pero esta captura de pantalla que veis a la derecha de un Focus, ese Focus ya no es el último modelo, tendrá pues, a lo mejor tiene 4, 5 o 6 años, pero en cualquier caso, ya manifiesta un cambio de paradigma del mercado.
para poder conseguir mantener mis ventas, me tengo que diferenciar, tengo que conseguir distanciamiento a través de la personalización, por ejemplo, ¿vale? Ya no es, el cliente puede elegir el color que quiera siempre que sea negro, es no, perdona, dime el color, dime la tapicería, dime de qué manera puedo establecer las condiciones idóneas para hacer algo particular, distinto, distintivo y especial para ti, cliente, de tal manera que movilice tu decisión. Eso hace que el concepto de demanda y de oferta, el cómo se comportan, sea importante a la hora de ver de qué forma, a través del benchmarking y a través del posicionamiento, podemos intentar conseguir tener más chances, más oportunidades para tener éxito con nuestro proyecto. Básicamente, la ley de la oferta y la demanda, yo creo que es, no sé si decir ampliamente conocida, es un concepto al que muchas veces se hace referencia. Funciona así. La demanda, la gráfica de la demanda, tiene un comportamiento en el que se pone en relación precio de manera inversamente proporcional a cantidad. Cuanto mayor es el precio, menor es la cantidad de producto demandado, ¿vale? Y en cambio, la gráfica de la oferta pone en relación precio y cantidad, ponen ambas variables, las pone en relación proporcional directa, no proporcional inversa, como en el caso anterior. Cuanto mayor es el precio al que se vende un determinado producto, más potenciales productores o prestadores de servicio salen para aprovechar esa oportunidad, que claro, que mejora, que aumenta como oportunidad cuanto mayor es el precio. Cuantas más posibilidades de vender a un precio elevado existen, pues más competición suele haber. Entonces, el tema de la competitividad en un determinado mercado suele ser algo que descansa en estos dos factores, en la demanda y en la oferta. Entonces, de un modo más o menos genérico, ¿cómo podríamos tener algunas nociones previas a la hora de saber cómo influir o qué elementos influyen en esta relación entre oferta y demanda y por lo tanto tengo que tener en cuenta a la hora de establecer cómo aprovechar mis condiciones, mis fortalezas, las oportunidades que ofrece el mercado y explotar las debilidades de mis oponentes, las amenazas que ciertos aspectos del mercado pueden suponer para ellos? Bueno, para eso tengo que ser consciente, como digo, de algunos elementos que influyen en esta relación entre oferta y demanda. ¿Qué influye en esta relación? Bueno, aquí tenéis 4 ejemplos. Si hablamos de qué influye en la oferta, podemos decir que si el precio sube, eh, eh, hay menos oferta. Perdón, hay más oferta, sube con menos oferta, efectivamente. Aquí lo que quiero expresar es que si la cantidad de producto ofrecido es menor, automáticamente el precio sube. Hay una determinada demanda para un determinado tipo de producto, para un determinado mercado, menor producto disponible. Entonces, lo que automáticamente ocurre es que para distribuir la cantidad limitada de producto disponible, los precios aumentan. Quien dispone de más capacidad, más poder adquisitivo, aquellos que disponen de más poder adquisitivo pueden acceder a un menor nivel o a un menor volumen de cantidades disponibles de producto. Si bajan los costes de producción, aumenta la oferta. Es decir, en la medida en la que, esto lo vemos en muchas industrias, en la medida en la que se mejoran los procesos de producción, se rebajan los costes, en la competitividad entre empresas hace que una reducción de costes tenga siempre, en una mayoría de casos, una influencia directa en el precio de venta. Si se pueden mantener márgenes
Si se pueden mantener rentabilidades a menor precio de producción, menor coste de producción, mejor dicho, menor precio. ¿Vale? Recursos tecnológicos tienen que ver más o menos con lo mismo. En la medida que los recursos tecnológicos puedan mejorar los procesos productivos, se rebajan los costes, puede bajar el precio. Y el número de competidores, si sube la oferta, baja el precio. Son aspectos que tenemos que considerar en posteriores pasos a la hora de ver en qué mercado estamos y con quién competimos. Esto en cuanto a cómo influyen algunos factores en la oferta y en la demanda. Bueno, el precio sube con la demanda. A mayor demanda, mayor. El nivel de renta disponible. Bueno, si nos movemos en un mercado en el que el nivel de renta disponible de nuestros clientes es muy alto, normalmente los precios suben. Esto, poner un ejemplo rápido, en la época del boom de la burbuja inmobiliaria, donde había una situación económica generalizada bollante, había más disponibilidad económica en todos los individuos y en todas las familias, yo diría que en todos los mercados, hizo que el precio en general de las cosas subiese. Hay más nivel de renta por parte de los componentes, los compradores, de quienes lanzan la demanda, pues el precio sube. Hay más necesidades, sube la demanda, aumenta el precio. Hay una mayor variedad de gustos, quizá esto tiene que ver con, hay una mayor aparición de segmentos de mercado, pues cuanto más específicamente atendemos un segmento de mercado con unas características especiales, concretas, específicas, pues por esa especialización, por ese foco concreto, se puede vender a un mayor precio por diferenciación con otros productos, perdón, de ese mercado que no son capaces de ofrecer esa especialización. Precio de los productos. Puede con productos sustitutivos bajar, y hablaremos hoy de productos sustitutivos, o con productos complementarios que de alguna manera refuerzan la demanda, pueden hacer que el precio suba. Bueno, pues hemos visto la relación entre oferta y demanda y de alguna manera cómo pueden determinadas circunstancias, en algunos casos nosotros podremos influir, mejor dicho, en alguna de ellas para hacer que esa relación entre oferta y demanda varíe y lo haga en un modo favorable a nuestros intereses. Al final, bueno, al final de todo este proceso, podríamos decir que lo que se esconde es el concepto valor y ventaja competitiva. El valor que aportamos, en la medida que es un valor específico para un segmento concreto de mercado, el que he hablado hace un momento, o que tiene algún tipo de característica que lo distingue de los demás. Si tenemos, imaginad que parte del valor que aportamos a nuestros clientes no es la mejor manera de competir, pero es una vía de competir. El valor radica en que nosotros somos capaces de producir nuestros productos o servicios a un menor coste y podemos vender a un precio más competitivo, pues eso se convierte en una ventaja competitiva, en un valor diferencial. El valor y la ventaja competitiva, el valor diferencial, es una idea que tiene que estar siempre muy presente porque ese despliegue de la estrategia de la que he hablado, ese despliegue de la estrategia teniendo en cuenta el valor y la ventaja competitiva, tiene mucho que ver con la continuidad y con la rentabilidad de mi empresa. Tiene que ver con vender más y con vender con más margen, ¿vale? Eso en el corto plazo, bueno, si hay algo que es la base de nuestro valor, a corto plazo, esa ventaja competitiva, hemos de pensar, radica en que seamos capaces de mantenerla, de continuar haciendo las cosas como las hacemos hasta ahora, de tal modo que nuestra ventaja competitiva, que radica en algunas características, las que sean de nuestro producto o servicio, esas características no se pierdan, la calidad de lo que hacemos, las calidades de lo que hacemos se mantengan. Eso es
la excelencia a nivel de operaciones que tenemos que se mantenga y a medio y largo plazo, bueno, tiene que ver con mejora continua, con innovación y en definitiva tiene que ver con conocer la competencia, tiene que ver con el benchmark. Nuevamente aparece ese concepto. Vale. Por acabar de dejar claro hasta qué punto el benchmarking lo tengo que poner en referencia a maneras de competir, podríamos llamar tres maneras básicas de competir en un mercado concreto. Aquí me gusta decir siempre, estos son las tres estratégicas básicas de competencia, también, como no, de Michael Porter, del que ya he hablado anteriormente. Michael Porter estableció en su momento, en los años 80, que en esencia habían en cualquier mercado tres formas básicas de competir, ¿vale? Tres que, como veis aquí, son tres. Son diferenciación, son liderazgo en costes y son especialización. Pero un poco haciendo la broma y también un poco porque se nos quede, a mí me gusta decir que son como los tres mosqueteros. Tres, pero en el fondo son cuatro. Es decir, según Michael Porter, podemos competir o bien por diferenciación en el general del mercado, en el ámbito general del mercado, o bien por ser líderes en costes. En cuanto a costes, abro un pequeño paréntesis y hago una puntualización. En cualquier negocio en sus compases iniciales es difícil ser líder en costes. Eso hay que ponerlo sobre el tapete porque es importante en muchas ocasiones, sobre todo me viene a la cabeza proyectos de negocio de personas que lo que venden es su tiempo, venden servicios que tienen que ver con sus capacidades profesionales o con sus titulaciones o con temas de asesoramiento. Al final, competir por precio ahí es complicado, pues porque no puedes aquilatar más los costes porque el número de horas que hay al día es el que es y no puedes tener rendimientos de 27 horas en un día de 24 o porque si no es un proyecto de producción, de servicio, hablamos de proyectos de producción en los que normalmente en los inicios de cualquier proceso productivo, en los inicios de cualquier actividad, los niveles de, ¿cómo decirlo?, de capacidad de ser más eficientes, la famosa curva del aprendizaje está en sus fases iniciales y no está a pleno rendimiento, con lo cual competir en costes va a ser complicado. Por lo tanto, suele ser más fácil competir, si vamos dirigidos al mercado en general, competir por diferenciación, es decir, dotar a nuestros productos o servicios de algo que los haga específicamente diferentes y atractivos para el mercado general, pero para algún tipo concreto de clientes, o yendo un paso más allá, especializarnos en algún tipo de segmento concreto de clientes con unas necesidades más específicas y que nuestro producto o servicio, en este caso, hacia ese segmento más focalizado de clientes, también se distinga por ser líder en costes o por ser líder, por intentar competir a nivel de la diferenciación. Aquí los ejemplos que veis, muy rápidamente, no me quiero extender demasiado, es en el mercado de las motos. Bueno, pues BMW compite por diferenciación, en principio buscando o con foco en el general, en el común de los mortales, de los clientes del mercado de las motos, pues bueno, ofreciendo un motor propio de BMW con unas características propias de ese motor y que determinados usuarios y clientes valoran. En cambio, Vogue pues es una marca de reciente aparición china, que básicamente es un caballo de batalla, compite en el mercado pues porque tiene, con respecto a motos similares, japonesas y europeas, tiene un coste de adquisición que puede estar en torno a un 40
un 45% menos, ¿vale? ¿Bajo qué veis? Pues un mercado muy específico. Dentro del mundo de las motos hay quien busca clásicas. Tener una clásica de verdad, una moto vieja de verdad, es complicado porque si tienen una cierta edad, tienden a romperse. Bueno, pues, hace unos años ya empezó a crecer el mercado de las clásicas nuevas. Pues ahí tenéis dos ejemplos. Royal Enfield, una marca hindú, que en el fondo era la filial de una inglesa en los años 50, que se llamaba así, Royal Enfield, continúan fabricando hasta cierto punto actualizado técnicamente un modelo de los años 50, es un modelo clásico pero de fabricación actual, compite por un precio sensiblemente, bueno, podemos estar en las mismas, podemos estar pensando en un 40 o incluso 50% de descuento o de diferencia de precio con respecto a una Triumph o otras marcas que son, eh, que son algo más premium en este subsegmento de las clásicas. Bueno, pues diferenciación o especialización o liderazgo en costes. Y en caso de especialización, dentro de la propia especialización en un segmento determinado, diferenciación y liderazgo. Eso nos empieza a determinar por dónde debe de ir nuestro posicionamiento. Vale. Valor y posicionamiento. A ver, al final, hablando de benchmarking, vamos a hablar de competencia, fundamentalmente. Y a la hora de intentar competir, la competencia va a venir en función de la combinación que tenga nuestro producto o nuestros productos, el combo entre precio y características, ¿vale? Entonces, saber, y es la base del benchmarking, en un mercado determinado, aquí en la gráfica que veis, la representación que veis, hemos supuesto que estamos en un mercado en el que hay 3 competidores más y nosotros, pues tendríamos que ver qué posición ocupa cada uno de esos 3 competidores y dónde podríamos estar nosotros. Veis, por intentar describir estas gráficas, hay un precio máximo que no deberíamos de traspasar en la fijación del precio de nuestros productos, que es aquel que se iguala con el valor que siente el cliente que está recibiendo comprándonos nuestro producto. Es decir, el nivel de utilidad que obtiene, que tiene que ser siempre que el esfuerzo que hace pagándonos lo que nos paga. De ese nivel no podemos pasar. Evidentemente, veis que la línea es ascendente, tiene una pendiente variable, pero es ascendente hacia la izquierda, con lo cual, bueno, de alguna forma se intenta representar que cuantas más características, cuantas más, más atributos, más complejos de un determinado producto, pues más precio tiene porque más valor aporta. Algo similar ocurre con el coste. Cuanto más complejo es un producto, pues más cuesta de producir y por lo tanto esa gráfica inferior también va increciendo. Nuestro precio no debería pasar en la percepción del valor que tiene nuestro cliente y, como no puede ser de otra manera, no puede ser inferior al coste de producción que tengamos. Entonces, nosotros deberíamos de ver hasta qué punto queda alguna tierra de nadie, por decirlo de alguna forma, que podamos ocupar. Esa sería la base para intentar posicionarnos bien y como es el planteamiento de esta sesión, ver cómo podemos sacar partido de la situación en la que están los demás competidores, ubicándonos en la parte en la que más, iba a decir, más daño podamos hacer. Tampoco es cosa de plantearlo en estos términos, pero donde mejor podamos competir, donde menos nos molesten los demás y donde más huecos nos dejen para poder abrirnos una parcela, una tajada, una porción en el mercado. ¿Vale? En definitiva, en función de todo esto, y vuelvo al lienzo de modelo de negocio, vamos a ver, viendo cómo es nuestra competencia, dónde pueden aparecer oportunidades para mejorar
en función del benchmarking, del conocimiento que tengamos del entorno, cómo podemos mejorar en cualquiera de los 9 bloques de nuestra propuesta de valor. Esta diapositiva al final vuelve a aparecer un poco como recapitulación, así que no me voy ahora a extender en ella, pero me parecía importante hacer hincapié en ello. Al final, esto es un proceso a través del cual lo que necesitamos es un mayor conocimiento de nuestro mercado, un mayor conocimiento de nuestros competidores e intentar ver cómo podemos ser más competitivos en esa competición, valga la redundancia. Vale, pues esta es la herramienta. Esta es la primera template que os podéis descargar. Como he dicho, abajo, a mano izquierda, tenéis el enlace. Este es, bueno, el esquema o la representación de lo que sería un gráfico que nos permita entender cuáles son las 5 fuerzas fundamentales que se ponen en juego en la industria, en el sector en el que vamos a competir. A ver, en el foco de todos los competidores, es decir, con quién directamente vamos a competir, con quién directamente vamos a luchar con productos claramente similares. Además de eso, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Vale? Dejadme que pase a la siguiente diapositiva, porque quizá aquí está más claro. Esta es la representación clásica de las 5 fuerzas competitivas de Porter, ¿vale? Competidores del mercado, intensidad de la rivalidad. Cuantos más competidores, pues más intensa es esa rivalidad. A partir de ahí, ¿hay productos sustitutos? Es decir, ¿hay otras empresas que no hacen productos análogos o prestan servicios análogos o equiparables, tal cual, a los que prestamos nosotros o a los que producimos nosotros, pero al final atienden la misma necesidad? Sí, pues en el fondo no es competencia directa, pero es un escollo que tenemos que salvar para que nuestro producto pueda ser vendido. Porque si para una necesidad concreta nuestro producto no es la mejor opción, hay otros productos que son, que son susceptibles de poder atender esa misma necesidad, pues se convierten en una amenaza para nuestra viabilidad. Otro concepto, otro segmento o otra área de amenaza para nuestro proyecto. Los nuevos competidores. Nos vamos a meter en un mercado que está en alza, que cada vez genera más ventas, que tiene unos niveles de rentabilidad mayores. ¿Van a haber nuevas iniciativas emprendedoras, nuevas empresas que se coloquen, que se ubiquen en nuestro mercado? ¿Quiénes son? ¿Qué está previsto? ¿Qué podemos saber sobre ellas? Sobre lo que van a ofrecer. Y de una manera un poco más, yo diría que operativa, independientemente de competencia directa, productos sustitutivos o sustitutos y potenciales nuevos competidores, tendríamos también que hacer la reflexión de en nuestra posición en este mercado, como decía antes, aguas arriba de nuestra cadena de valor y aguas arriba proveedores, aguas abajo clientes. Podemos, por ejemplo, trabajar para otra empresa, por ser que nuestra actividad sea un punto intermedio, una cadena de valor. Con respecto a esos proveedores y clientes, ¿cuál es el poder de negociación que tenemos? Normalmente, siendo honestos, en los inicios los poderes de negociación no suelen ser muy grandes. El poder de negociación muchas veces está relacionado con el tamaño que tenemos nosotros o con el tamaño que tiene el proveedor o el cliente. Bueno, pues esa serie de consideraciones son necesarias hacerlas para ver hasta qué punto podemos tener un cierto margen de maniobra, una cierta capacidad de soltura, de agilidad en el desarrollo de nuestro. Bueno, esto es lo mismo, pero haciendo algunas reflexiones. Alguna de ellas se me puede haber pasado.
Rivalidad de la industria. Bueno, he hecho referencia a ello, número de competidores, características del producto de los demás, tipos de producto, diferenciación y otros. Con respecto a productos sustitutos, precios de los sustitutos, calidad de los sustitutos, novedades del mercado, coste del cambio. Es decir, si hasta ahora mis clientes, los que yo voy a abordar, recurrían a un producto sustituto y quiero captarlos, les va a ser rentable, les va a ser fácil, les va a ser beneficioso cambiar de un tipo de producto a otro tipo de producto como es el mío. Bueno, pues es una consideración que tengo que hacer. Nuevos competidores, costes de entrada. A ver, esto de costes de entrada simplemente tiene que ver con el hecho de si, por ejemplo, mi proyecto es un proyecto, como suele ser el caso, que tiene que ver con producción, con inversión intensiva en bienes de equipo, en maquinaria, tengo que producir un producto que previamente requiere inversiones fuertes, pues esas inversiones fuertes, aunque esté en un mercado que inicialmente pueda ser muy rentable, van a suponer un alto coste de entrada, una fuerte barrera de entrada de nuevos competidores. ¿Eso significa que no va a haber nuevos competidores? No. Significa que la entrada va a verse para ellos dificultada por ese coste de entrada. Es algo que tengo que también valorar, considerar, sopesar a la hora de ver hasta qué punto pueden aparecer nuevos competidores. Identificación de la marca, diferenciación, barreras legales que puede existir también a nivel de cumplimentación de nuevos competidores para cumplir con el mercado y para poder acceder al mercado en el que estoy. Eso en cuanto al ámbito, como he dicho, de con quién competimos de hecho y con quién podemos competir de facto o en un futuro cercano. De facto sería productos sustitutos, en un futuro cercano posibles nuevos competidores. Y con respecto a proveedores, por lo mismo, número de proveedores, número de clientes, evidentemente si hay muchos proveedores, tengo mayor poder de negociación porque siempre puedo esgrimir que tengo mucha oferta de mis proveedores y cuando me siente negociar con mis proveedores, poner ese argumento sobre la mesa para conseguir mejores condiciones, mejores precios, mi poder de negociación va a mejorar, posibilidad de sustituir, tiene que ver un poco con lo anterior, importancia del producto, tamaño del proveedor, bueno, más o menos esto, lo del tamaño del proveedor sobre todo lo he comentado anteriormente. La importancia del producto, si es un producto altamente importante, es un componente altamente importante para nuestro producto, si el proveedor lo sabe, si por ejemplo vendemos un producto que tiene componentes, estoy pensando en el mundo de los ordenadores y voy a hacer una marca concreta, imaginaos que decimos que tenemos una tienda de informática y hacemos, hoy en día no sé hasta qué punto eso está de moda, pero hacemos torres clónicas y metemos procesadores Intel y no de otra marca. Pues, Intel, sabiendo eso, se va a poner más rígido y nos va a estrujar más con el precio. La capacidad de negociación va a disminuir. ¿Vale? Número de clientes, pues un poco similar, pero al otro lado o sea, proveedores están en el lado de la trastienda, de puertas afuera, pues sería unas similares características o condiciones de negociación, pero en este caso mirando a los clientes. ¿Vale? Número de clientes, posibilidad de sustituir, capacidad de organizarse de los clientes, cuanto mejor organizados estén, más tamaño van a adquirir, más difícil para nosotros va a poder ser el negociar y como de fácil, si nosotros somos sus proveedores, tienen cambiar de proveedor. Bueno, pues todo este tipo de cosas son necesarias manejarlas, conocerlas, saberlas para poder abordar en un momento determinado cómo estamos ubicados en un mercado concreto. ¿Vale? Bueno, pues os propongo trabajar con dos hipotéticos proyectos de negocio absolutamente inventados, pero que nos van a servir para hacer bueno, el ejercicio mental de cuáles podrían ser las circunstancias relacionadas con la puesta en práctica de todo lo que hemos visto hasta ahora. El primer ejemplo que os propongo
es bueno, que nos convirtamos de repente en unos emprendedores que lo que queremos es poner una empresa, un negocio de alquiler de bicicletas, servicios de alquiler de bicicletas eléctricas para movilidad urbana, en concreto en Guadalajara. En principio, antes de pensar Guadalajara en concreto, la idea era en cualquier ciudad de no más de 100.000 habitantes, pero por poner un caso concreto y poder aterrizar todo lo visto a, ¿cómo decirlo?, a circunstancias específicas de una realidad como pueda ser la de una población como Guadalajara, pues eso, decidí aterrizarlo en Guadalajara y vamos a ver un poco cuáles serían eh, las características del abordaje de esta herramienta de diagnóstico de la industria. ¿Qué hay en Guadalajara? A ver, competidores directos. Pues si os digo la verdad, competidores directos, es decir, he hecho un rastreo y como competidores directos creo que no hay nada. Hay posibles competidores sustitutivos, con productos sustitutivos. Bicirana, estos señores ofrecen bicicletas y las alquilan, pero las alquilan con un foco más dirigido al tema de la diversión, de las excursiones rurales y todo esto. ¿Pueden convertirse en competidores? Bueno, si nosotros arrancamos en Guadalajara y resulta que vamos teniendo demanda y es palpable, es visible, se corre la voz o es detectable que nuestro negocio va bien, estos señores pueden dar el paso y volviendo a lo que decíamos antes, traspasar las posibles barreras de entrada que a día de hoy tengan para poder tener puestos de recarga e historias de este estilo, puede ser que tengan la tentación de poder convertirse en competidores directos. A día de hoy creo que tienen la categoría como mucho de potenciales productos sustitutivos. Renova Bike, pues lo mismo, bicicletas eléctricas, ciclomotores, skates eléctricos. Tienen uno de los servicios que tienen, si no recuerdo mal, creo que lo vi por ahí en la página web, es el de alquiler de bicicletas. Pero también, como veis, es más un taller, es más una tienda de venta de bicicletas. El foco no lo tienen en la propia prestación de servicios para movilidad urbana de alquiler de bicicletas. ¿Quién más? Pues aquí sí que hablamos de un producto sustitutivo. Si un planteamiento más o menos ideal de nuestro modelo de negocio podía ser el prestar servicio de movilidad urbana con bicicletas eléctricas, con foco en aquellos que se desplazan para ir al trabajo, pues, por ejemplo, un producto sustitutivo y que no tiene para nada ni la misma forma ni el mismo precio porque no se venden los mismos ítems. Es algo que atiende la misma necesidad, pero en sí mismo, como servicio, no es análogo, es el Servicio Municipal de Transportes de Guadalajara, de los autobuses urbanos. Eso es algo que deberíamos de tener. ¿Qué más? Bueno, existe una posibilidad. ¿La tengo que considerar? Sí. No es un negocio como tal, pero el cliente, el potencial cliente a quien me dirija, puede decidir o ir a pie al trabajo o ir con su propia bicicleta. Esa es una alternativa que tendré que considerar. Es una alternativa que como solución puede funcionar a mis clientes, pero que en un momento determinado, por simplicidad, tal cual en la puesta en práctica en la plantilla correspondiente no la he considerado, pero sí deberíamos de tenerla en cuenta para saber hasta qué punto esa solución puede impedir que nuestro proyecto de negocio sea un éxito en Guadalajara. Hasta qué punto hay individuos en Guadalajara que deciden ir con su propia bicicleta, prefieren comprarla antes que alquilarla. Bueno, es un tema que tenemos que tener en cuenta. Más, ¿y quién decide ir con su propio vehículo, en su propio coche? Bueno, pues es otra alternativa, ¿vale? Todo esto son aspectos que tienen que ver con
coger, obtener, configurar una verdadera impresión de en qué entorno nos vamos a mover para intentar hacer que nuestro proyecto sea exitoso, viable y rentable. Y todo esto está en el mercado. Y al final, bueno, hay que decir algo que es básico y que forma parte un poco del inicio de la explicación de cualquier charla que tenga que ver con emprendimiento. Cualquier proyecto de negocio funciona siempre que el binomio necesidad-solución, solución como sinónimo de producto, solución como sinónimo de servicio, cualquier binomio necesidad-solución es consistente, es coherente, es potente, es viable. Si eso no se da, si ese binomio no tiene consistencia, no es factible, el proyecto es débil y puede ser que no funcione. Bueno, pues todo este tipo de alternativas, de soluciones que tiene hipotéticamente a su alcance el cliente, hay que valorarlas y nos van a ayudar a poder tener claro un benchmarking, una noción de cuál es el mercado en el que nos movemos. Vale, imaginad, tenemos otro ejemplo. Hemos decidido que vamos a crear una web que ponga en contacto a padres con canguros. La vamos a llamar Kangoo, ¿vale? Vale, ¿esto es buena idea? ¿Sí? ¿No? ¿Ya existe algo en el mercado? Pues, si buceamos, tenemos varias webs que ya hacen esto. Y cada una, como suele ser el caso, en su landing page, en su página de presentación, suelen poner un mensaje. La web se ve la marca, se ve el nombre de la empresa, la imagen de marca que da, pero el mensaje fundamental. En Baby Seats, la comunidad de cuidado infantil en la que confían las familias. Esto, ¿por qué lo digo? Pues porque veréis que hay que establecer, cuando hagamos un benchmarking, un tipo de magnitudes de comparación. Y una de las magnitudes de comparación, pueden ser las que consideréis oportunas, las que más productivas, las que más útiles penséis que os pueden ser. Pero una de las magnitudes de comparación puede ser establecer el foco del servicio. Estos señores de Baby Seats, el foco del servicio lo ponen en la confianza de las familias, en la propia web, en los canguros que aparecen por la web. Bueno, este sería un enfoque. Esto me ayudaría a configurar mi benchmark. Más, Seedly, niñeras con experiencia y referencias. Lo de las referencias puede ir de la mano al tema de la confianza, de lo que ofrece estos señores, lo que ofrecen los señores de Baby Seats. Seedly habla de referencias, que como digo, está muy vinculado al tema de la confianza, pero además añade un aspecto nuevo. Los señores ofrecen referencias y experiencia. Este es el foco del servicio de Seedly. ¿Qué más? Tom Nanny encuentra una niñera. Aquí parece que se aboga por lo sencillo, por lo rápido. Aquí es fácil y gratuito. Y ya dentro de las estrategias básicas de competitividad, estrategias básicas de competitivas en un mercado, aquí parece que el tema de poder llegar a ser líder en costes está presente por aquello de la gratuidad, ¿vale? Pues es otro de los aspectos que conforma, que configura este competidor. Más, trabajos para niñeras. No hay más. Encuentra ofertas para niñeras en tu zona. Solicita ya los trabajos. Parece que aquí el planteamiento es, incluso si leo un poco más la web, ¿cuándo puedes empezar a trabajar como cuidador infantil? Aquí hay un doble enfoque. Hay un enfoque que va más claramente dirigido a los prestadores de servicios. Es interpretable que encuentra ofertas para niñeras en tu zona. Evidentemente, no da la sensación de que tenga como foco el captar
padres, es más bien el ver cómo los cuidadores pueden ver en esta web una vía de acceso a posibles demandantes del servicio. Bueno, mira, ya vamos varias. Una más, Yuppies, ahorro de tiempo, dinero y una mayor seguridad. Y esta última, que la pongo porque es un caso especial, bueno, nos puede dar, nos puede servir para muchas cosas. Nanify, hasta cierto punto, a mí es un caso, es un ejemplo que en su momento me llamó mucho la atención, pues porque, como se suele decir, pivotaron en su modelo de negocio y tuvieron que reinventarse en el momento de la pandemia, porque en plena pandemia estos servicios que lo que hacen es vivir, de poner en contacto a padres con canguros para que los canguros vayan a casa de los padres a cuidar de los niños, como podéis imaginaros, en el momento de la pandemia esto se fue al garete. No se podría, no se podía, perdón, salir de casa en pleno confinamiento y mucho menos que los canguros entraran en casa de los padres de los niños. Es más, los padres tenían un problema añadido. Tenían el problema añadido de que muchos de ellos trabajaban en casa, teletrabajaban y además sus niños estaban en casa y no podían hacerlo todo al mismo tiempo, teletrabajar, cuidar a sus niños. Y por todo ello, nueva situación, estudio del mercado, posicionamiento en un mercado que ha cambiado. ¿Qué vamos a hacer? Pues esos señores decidieron cambiar el servicio. De hecho, si no recuerdo mal, hasta por ello han recibido algún tipo de reconocimiento, porque lo que hicieron fue dejar de convertirse en una mera web que pone en contacto a padres con canguros para que vayan a su casa, para convertirse en una web en la que un canguro, de manera telemática, podía llegar a cuidar, poniendo tareas, haciendo actividades, manteniendo ocupados hasta 6 niños distintos al mismo tiempo, a través de tablets, a través de ordenadores. Bueno, pues la educación del futuro hoy es un enfoque totalmente. Como veis, para gustos colores, cada empresa intenta buscar su posicionamiento en el mercado y ese conocimiento del posicionamiento de los demás, cuáles son sus estrategias competitivas, es lo que nos va a posibilitar a nosotros a posicionarnos y a establecer cuáles tienen que ser o cuál tiene que ser nuestra estrategia competitiva también, ¿vale? Entonces, segunda herramienta, el benchmarking. Bajo, a la izquierda, acceso a la herramienta. ¿Cómo se utiliza? A ver, es una herramienta en principio configurada con 5 sujetos y 3 comparativos. Es una forma de nomenclatura que no sé hasta qué punto puede ser fácilmente comprensible. Los sujetos son los competidores y nosotros, ¿vale? Y las comparativas, pues podrían ser las magnitudes que elegimos para saber cómo está el mercado, qué ofrecen nuestros competidores y qué hueco podemos cubrir nosotros, ¿vale? De los dos casos que os he enseñado, en principio me voy a referir, si no recuerdo mal, a ver, no me acuerdo cuál puse en práctica. Vamos, creo que al final hice un ejemplo de los dos. Imaginad, esto aterrizado a, bueno, aquí hay una nota previa. Es interesante, por aquello de hacer los análisis lo más objetivos posibles, es interesante siempre que se pueda utilizar magnitudes cuantificables. Esto no siempre es así, pero bueno, eh, no sé si sabéis, al final hay, se puede decir que hay 3 tipos de magnitudes. Las que tienen gradación, que son de atributo. ¿Es blanco o negro? Pues es blanco o negro. ¿Tiene el blanco o tiene el negro? Y luego son simplemente las que son de percepción. Y esas son las más peligrosas porque en la medida en la que son las menos objetivas son las que pueden llevarnos a conclusiones más erróneas a la hora de saber cómo es el mercado y a la hora de deducir cómo tenemos que ser nosotros. Vale. Dicho lo cual, por ejemplo,
En Guadaleco Bike, ¿qué podríamos hacer? Pues lo que hemos puesto aquí. Sujeto, nos ponemos nosotros. En principio, si tenemos ya una idea de cómo vamos a rellenar cada uno de los campos de comparativa, pues lo ponemos y si no, lo dejamos en blanco y en función de lo que veamos, que quizás sería la forma más racional de hacer esto, en función de lo que veamos, de por dónde van los tiros en cuanto a la competencia, nosotros vamos tomando decisiones y vamos rellenando cada uno de los campos de comparativa, ¿vale? Veis al lado Bicirrana, Renovabike, el transporte urbano de Guadalajara y el vehículo, ¿vale? Vale, esto en función de qué tres magnitudes lo comparo. Bueno, pues he puesto aquí tres que se me han ocurrido a mí. Podrían ser otras tres diferentes o pueden ser, tomando como ejemplo esta plantilla, se puede hacer una plantilla en una Excel con más campos, con más competidores, con menos. También os digo que a lo mejor más de 6, 7 competidores o a lo mejor más de 6 comparativas hace que se vuelva demasiado farragoso e improductivo la utilización de la herramienta. Porque lejos de darnos una visión clara de lo que queremos descubrir, de lo que queremos concretar, lejos de eso lo que estamos haciendo es complicándolo todo mucho, teniendo una visión de conjunto demasiado compleja y no nos ayuda a tomar decisiones claras o a tener una visión clara de por dónde desarrollar nuestro. Por lo cual, yo diría que eso, máximo 6 como competidores, contándonos a nosotros, y 6 como magnitudes de comparación. Pues en este caso, precio por trayecto. No se me ocurre otra cosa, seguro que pueden haber más, pero he pensado que una de las formas de poder saber hasta qué punto a nivel económico puede ser interesante para los clientes lo que, lo que supone cada solución es ver cada trayecto qué coste tiene, ¿vale? El vehículo propio, hombre, el vehículo propio directamente no tiene coste, o sí. O el que tiene un vehículo propio tiene que buscarse un aparcamiento para guardar el vehículo. O si lo deja en la calle, al final tiene algún tipo de coste en cuanto a golpecitos que le dan en el parachoques, en los laterales, el coste en gasolina, no lo sé. Hay que investigar, hay que intentar hacer un análisis hasta cierto punto razonable y fino y habrá que ver de qué manera bueno, el coste del vehículo se puede repercutir al precio por trayecto. Es una estimación. En el caso del vehículo propio, algo más compleja. En el caso del transporte urbano, muy sencilla. Podemos sacar un precio de ticket medio de autobús para moverse por Guadalajara o de ticket general, si es que nada más hay un ticket a nivel urbano. Y en el caso de las otras dos empresas, pues Bicirrana, Renovabike, ¿qué precios tienen por alquiler? Los servicios que ofrecen se pueden extrapolar a un servicio diario de ida y vuelta del trabajo? Sí, no. A partir de ahí sacaremos conclusiones. Más conceptos, más magnitudes. El tiempo. ¿Qué tiempo van a tardar o pueden tardar mis clientes potenciales con cada uno de las alternativas que ofrecen las empresas que competimos, ¿vale? Disponibilidad de uso, pues el vehículo propio total, Guadaleco Bike, depende de cuántas bicicletas hay en la estación de carga, Bicirrana no sé si tendrás que hacer algún tipo de encargo previo el día anterior, habría que hacer un estudio de mercado algo más detallado, ¿vale? Transporte urbano, pues la disponibilidad, la que se corresponde con la periodicidad de paso de cada una de las líneas de autobuses. Y con todo eso vemos qué hay en el mercado y qué huecos disponibles favorables, lo mayor, en la medida en la que se pueda, lo mayormente favorables para nuestros clientes, qué tipología de servicios en estas magnitudes podemos establecer, como digo, para que sean favorables para que destaquen para nuestros clientes. En el caso de Kangoo, pues lo mismo. Aquí creo que el precio es algo que siempre debe de estar. Yo creo que es una variable importantísima. Hemos visto
en la diapositiva de posicionamiento, que al final el posicionamiento básicamente es una combinación, es un combo entre precio y características. Entonces, para saber cómo está el mercado, el precio es vital. En este caso, a nivel de prestación de servicios para la búsqueda de canguros, pues precio del servicio. ¿Qué precio vamos a poner nosotros? Vamos a ver. ¿Qué pone Babysits? ¿Qué pone Seedly? ¿Qué pone Tom Nanny? ¿Qué pone Nannyfy? Vale, ¿qué valoraciones tienen en Internet? ¿Cuál es la más valorada? Ahí habrá que escribir cuál es la más valorada y de una manera esquemática este tipo de herramientas no es, no es para hacer testamentos, es para hacer una aproximación de alto nivel a ciertos planteamientos eh, estratégicos de nuestro proyecto de negocio, con lo cual, de manera básica, concisa, las valoraciones de Internet, cuál es y en qué se basa o qué destacan, ¿vale? Y un poco al hilo de lo que decía antes, viendo lo que manifiestan, cuál es la característica distintiva, ¿vale? Pues estos serían dos ejemplos de cómo utilizar esta herramienta para intentar buscar nuestro hueco en el mercado en función de lo que ya existe. Pero bueno, por ejemplo, aquí aparece en la comparativa 3, en la magnitud característica distintiva, algo que podemos obtener bien por lo que dejan entrever estas empresas en su web o bien por un estudio algo más detallado, ¿vale? Entonces, para estudiar la competencia, bueno, hay simplemente decirlo que existen, que sí que es una cosa con suficientemente calado e importancia, que hay empresas que se dedican a ofrecer sus servicios de mystery shopper, de cliente misterioso, para saber básicamente dos cosas. En el ámbito de lo que estamos tratando hoy, para saber cómo es mi competencia, ¿vale? Pero no es eso solo lo que ofrecen. También ofrecen, si fuera el caso de un cliente concreto, de una empresa concreta, cómo funciona mi empresa. Pero lo quiero saber de verdad. No quiero, si soy el gerente o el jefe de departamento de una empresa, no quiero, no puedo ir a ver, por ejemplo, cómo se realiza una venta y hasta qué punto esa venta es satisfactoria, no es satisfactoria, se trata bien al cliente o no, porque me conocen. Si voy al departamento comercial e intento actuar como un cliente y miro a ver cuánto tardan en hacerme el pedido y miro a ver qué tratamiento de postventa me dan, que no lo voy a saber. Saben quién soy, saben que tengo un puesto de responsabilidad en la empresa y va a ser imposible. Bueno, pues empresas como esta lo que hacen es o bien para la competencia o bien para nosotros mismos, para nuestra propia organización, establecer bueno, un guioncillo, establecer una actuación a través de la cual conocer cómo es de verdad la actuación de nuestra propia organización, de nuestra propia empresa. Esto, como digo, no es el foco de la sesión de hoy. El foco de la sesión de hoy es más saber cómo es nuestra comunidad. A ver, dicho lo cual, haciendo referencia a esta empresa, un poco lo que pretendía es incidir en el hecho de que efectivamente es un aspecto importante. Efectivamente, conocer con la mayor objetividad posible cómo es mi competencia es algo que me va a ayudar mucho, y eso es algo que saben los comerciales de toda la vida, me va a ayudar mucho a vender, a configurar mi producto, a configurar las características de mi producto, pero sobre todo sabiendo lo que hay ya en el mercado, me va a ayudar mucho a vender. Entonces, esta plantilla, pues en sí, es simplemente una plantilla de apoyo para establecer un guión de actuación y para dirigir la recopilación de conclusiones que voy a poder obtener a través de esta actuación, de esta interactuación con mi empresa competidora. Esto va, pues aquí tu personaje, ¿quién eres? Define tu personaje. Pues yo qué sé, imaginaos, soy una persona que quiere, voy a centrarme en el segundo caso, quiere buscar una persona, un canguro para mis hijos este fin de semana. ¿Cuál es la escena, la situación? Pues voy a llamar a cada una de las empresas de la competencia o voy a pasar
si está establecido que sea la comunicación vía página web, voy a pasar un mensaje en el que les digo cuál es mi situación y por qué necesito el, el servicio. El objetivo, quiero saber, por ejemplo, cuál es el alcance total del servicio y qué coste tiene, si es por servicio, si es por horas, lo que sea. Me marco ahí esos tres apartados y en los bloques de la derecha veis una serie de preguntas que me hacen recordar, me hacen pensar hasta qué punto todo lo que he hecho, toda esa interacción, me reporta nueva información. ¿Qué esperabas que pasara y no ha pasado? ¿Qué has descubierto que no sabías? ¿Cómo te has sentido y por qué? Bueno, todo esto son cosas que me van a ayudar a entender cómo funciona la empresa de la competencia a la que he testeado o a la que, mejor dicho, quizá he sondeado a través de esta táctica de cliente misterioso y de qué forma su forma de prestar el servicio influye en la percepción, en el sentimiento, de qué manera yo puedo entender, empatizar cómo ese servicio de la competencia actúa o interactúa y es percibido por parte de mi potencial. En resumidas cuentas, que vamos terminando y voy más o menos, me pasaré 2 o 3 minutos. Como os he dicho, vuelvo aquí. Al final, el guión que tenemos que tener siempre a mano a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto de negocio, el lienzo modelo de negocio. Aquí habremos establecido una serie de contenidos para cada uno de los bloques. Después de este benchmarking, después de ver cómo es el mercado, después de ver qué cosas podemos ofrecer nosotros que los demás nos ofrecen y por tanto cuál va a ser nuestra estrategia competitiva, después de al final entender dónde pueden estar nuestras oportunidades, esas oportunidades en qué parte de mi modelo de negocio las puedo reflejar y en función de ello variar mi modelo de negocio, mejorarlo, darle más opciones de éxito. Al final todo esto va de poder ser capaz de ir avanzando con herramientas y con recursos que nos ayuden a tener unas mayores probabilidades de éxito y a partir de ahí volver otra vez al inicio. Vuelvo a recapitular. Ahora que he hecho todo esto, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Es la misma que yo me había planteado inicialmente? Ahora que he pasado por todo este proceso de benchmarking y de conocerme a mí mismo, de entender qué es lo que tengo que ser, ¿ahora qué vendo? ¿Cómo? ¿Con qué medios? ¿A quién he aprendido sobre quién es realmente mi cliente? Conociendo a mi competencia, he deducido quiénes son clientes de mi competencia y quiénes no, y por tanto pueden ser mis clientes. ¿Quiénes realmente compiten aún conmigo? ¿Cómo puedo ser la mejor opción? Y en definitiva, la clave de poder ser un proyecto de negocio exitoso, rentable, viable, económicamente sostenible. ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Esa sería la pregunta final de todo este proceso. Y con eso, ahora sí, llego al final de esta presentación y nada más. Solamente me queda deciros que agradezco vuestra asistencia, la atención que me habréis prestado. No sé si tenéis alguna duda. Simplemente, bueno, lo tenéis en la carátula. Decir bueno, que este tipo de formaciones y de sesiones de formación las gestionamos desde el CEI, desde el CEI Valencia, pero que están promovidas y están soportadas por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial más Innovación. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, como siempre digo, muchísimas gracias a vosotros por la atención. Eh, espero que de verdad todo haya quedado suficientemente claro
Y si no hay más, pues lo dicho, espero veros en futuras ocasiones. Gracias a vosotros.